Si te digo democracia, ¿a qué podemos asimilarla? Pongamos democracia igual a qué. ¿Cuáles son los valores de la democracia? Yo te diría que es la libertad, es el Estado de Derecho, además del Estado de Derecho es la solidaridad y es el compromiso patriótico. Siempre dijimos que el Estado tiene que hacer 4 cosas por los ciudadanos: salud, educación, seguridad. Pero hay una quinta que es precisamente la democracia. No existe en el mundo ningún país que haya logrado prosperar si no es en democracia. Los países se empobrecieron, se embrutecieron y le cercenaron la libertad a aquellos que no tienen democracia. Porque lo opuesto a la democracia es el autoritarismo, son las dictaduras. Por eso te digo que democracia es igual a libertad, a Estado de Derecho, a solidaridad, a justicia. ¿Cómo no evocar entonces 40 años de democracia en la Argentina y en Salta? ¿Cómo no nutrirnos de aquellos conceptos que son relevantes para una sociedad que hoy está semi-incrédula, está casi defraudada? Por eso es este especial de Brújula, porque estamos cumpliendo 40 años y en pocos días más vamos a tener que ir a las urnas para decidir otra vez en democracia el destino del país. En todo este tiempo hemos venido discutiendo el sistema. Ahora, ¿qué nos dejó 40 años de democracia? El primer golpe contra la democracia fue el año 1930 del general Uriburu y después hubo 6 golpes de Estado más hasta el año 1983 en que los argentinos decidimos vivir no solamente en democracia como forma de gobierno, sino además como un estilo de vida, y eso es lo que queremos recuperar otra vez. Pero para que lo hagamos bien, tenemos que rediscutir, reconfigurar, y para eso hay que hacer un diagnóstico sobre qué es la democracia hoy, en pleno siglo XXI, qué nos dejó estos 40 años, cuáles son las conclusiones, las repercusiones y las consecuencias del sistema democrático. ¿Te habrás convertido en un súbdito o en un verdadero ciudadano con derechos? Esa también es parte de la discusión que vamos a tener ahora el 22 de octubre. Por eso te digo que en la medida en que avancemos, la democracia permite un aprendizaje colectivo y no solamente el individualismo del aislamiento. Los argentinos aprendimos a partir del año 1983 que las cosas no se solucionan con un fusil. Aprendimos que el aprendizaje debe ser necesariamente colectivo y aprendimos a respetar a las instituciones, aprendimos a respetar la periodicidad y aprendimos a respetar en libertad el disenso, aunque muchas veces nos hayamos llevado muy mal, Pero esta noche vamos a charlar de eso y también vamos a charlar de una asignatura pendiente, sobre todo para los provincianos. Acá esta noche me acompañan grandes defensores de eso, que han luchado a capa y espada por el federalismo, por eso que dice nuestra Constitución, que es otro de los grandes aprendizajes colectivos, el respeto a la Constitución. Cuando mucha gente dice, en la Argentina hay una anomia, a privativo, nomia, norma. La norma está. Lo que nosotros no hacemos es cumplir con la norma y de eso se trata. Por eso digo que hay que reconfigurar, pero con una dosis muy fuerte de responsabilidad ciudadana, porque quiero ser ciudadano, no quiero ser un mero súbdito del Estado. Y esta democracia tiene que permitirnos avanzar con los derechos que sean posibles, que sean correctos, que sean razonables, que sean justos, que sean equitativos, pero al mismo tiempo desarrollando y cumpliendo las obligaciones que son emergentes del proceso democrático, que es el comportamiento en el respeto para lograr el disenso en la opinión, en la acción, en la formulación, en el proyecto y en la gestión. Esta noche evocamos, evidentemente, 40 años de democracia,
¿Qué nos pasó en Salta? En el año 1983 asumía don Roberto Romero, primer gobernador de la democracia moderna, y lo hizo hasta el año 87. Del 87 al 91 Hernán Cornejo, del 91 al 95 el capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, del 95 al año 2007 el doctor Juan Carlos Romero, del 2007 al 2019 el doctor Juan Manuel Urtubey, y desde allí hasta nuestros días el doctor Gustavo Sáenz. Señores, buenas noches, bienvenidos a Brújula. Están los gobernadores de la democracia esta noche aquí. Un placer saludarlos a todos. Buenas noches, Jorge. Hace mucho que no se juntaban. Y más o menos, hace un buen tiempo. Hace un buen tiempo. Así los cuatro, de cara a la sociedad, para que la gente los vea Así y vean que tienen esa conducta democrática. Comentábamos casualmente a la entrada Ajá. de que la última vez que nos juntamos fue en la inauguración de la Casa de Güemes, en la calle España, que en esa ocasión vino como presidente Macri y estaba presente el capitán Ulloa. Y también estaba presente nuestro actual gobernador como intendente en ese momento. Y en esa oportunidad también estuvimos juntos Después todos. tuvimos la oportunidad de conversar sobre la reforma constitucional, no que estábamos está los bueno, cuatro, porque hablamos, Sí. en definitiva, Sí, hablamos de Güemes, Estaban los cuatro. hablamos de la Constitución, Sí. hoy hablamos de democracia, está bueno en definitiva. Y hablamos de la alternancia, que es lo que Nos la juntamos. gente... Alternancia en el poder, que es otra cosa. Por eso digo, cuántas cosas nos formula el aprendizaje colectivo, ¿no? Todos aprendemos de la democracia. Pero empecemos a ver por el gobernador en ejercicio. Si bien esto es una charla, no es un debate. Yo le preguntase al doctor Sáenz, gobernador constitucional, y quiero poner énfasis en eso, para que cada día se quede madurando en la mente de cada ciudadano salteño el tema que tenemos que cumplir con la Constitución y la ley. En la medida en que lo hagamos, seremos mejores ciudadanos. ¿Qué nos dejó estos 40 años? ¿Cómo lo viviste? Primero, como ciudadano, y después ya como hombre de Estado, que te tocó cumplir varias responsabilidades a lo largo de todo este tiempo. Primero que nada, Jorge, agradecerte la invitación y el poder compartir con Hernán, Juan Carlos, Juan Manuel, recordar también a don Roberto y al capitán Ulloa, independientemente de las ideologías políticas, las banderías, que todos las tenemos y está bueno que así sea, porque eso es la democracia. Creo que eso nos dejó, ¿no? Que nos dejó la posibilidad de en el disenso poder conversar, poder discutir con respeto las ideas que cada uno tiene. Es muy difícil y se entiende muchas veces el hartazgo, el cansancio de la gente. Son 40 años de democracia donde hemos cometido muchos errores y no reconocerlos sería de una soberbia muy grande. Hoy estamos, creo, en los 40 años de democracia que vamos a cumplir, en el momento más difícil de la democracia, y digo que creo que va a ser la elección más importante de la democracia, donde se va a definir, en definitiva, qué es lo que queremos, qué sistema queremos, si queremos un sistema democrático independientemente de los candidatos, ¿no? O queremos un sistema dictatorial, un sistema donde no se pueda opinar distinto, un sistema donde el que presida nuestra nación no tenga esa mirada federal que tampoco la tuvieron mucho los gobiernos anteriores. Yo digo que desde que nació la patria tenemos ese grave problema y lo hemos sufrido todos los que nos ha tocado gobernar en el norte, que hay una mirada absolutamente centralista del país. De hecho, todas las medidas que siempre se llevan adelante tienden a beneficiar al centro del país, y creo que de una buena vez tenemos que trabajar en conjunto para revertir esa situación. Creo que 40 años de democracia nos ha dejado a todos los que estamos aquí esa experiencia amarga de ver cómo va creciendo un país de una manera y otro país
con necesidades e injusticias de mucho tiempo. Y nosotros, desde el Norte Grande, ese Norte Grande que soñó Roberto Romero con ese grupo de gobernadores, que creo fue en 1997, 1999. No, fue en 83, 84 empezaron. 84 empezaron 84. Y después se concretó en el 89, creo, ¿no? Empezaron a trabajar 87. ahí. Y bueno, nosotros llevamos adelante ya casi 4 años, 10 gobernadores del NOA y el NEA, donde hay gobernadores de distintos signos políticos, frentes provinciales, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, radicales, donde nos hemos sentado y nos hemos puesto de acuerdo en algo. O sea, las necesidades son las mismas. Las necesidades del NOA y el NEA son las mismas. Las injusticias son las mismas. Y hay derechos que son irrenunciables, independientemente del partido político. ¿Estamos rediscutiendo derechos hoy en esta elección? ¿Por qué llegamos a este estado? Y llegamos por culpa, también hay que hacer autocrítica, o sea, no hay que pensar de que llegamos a este estado porque no se hace autocrítica, porque esto lo digo y siempre, la dirigencia nacional nunca ha logrado esto, nunca ha logrado sentarse en una misma mesa a discutir los problemas de la Argentina y de la gente. Esto que está diciendo el gobernador de la provincia, no se logró eso. En otras partes probablemente sí. Lo hicieron los uruguayos, por ejemplo. Los uruguayos lo hicieron, lo podemos hacer nosotros los salteños, independientemente. Bueno, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y lo podemos seguir haciendo porque, decía mi vieja, y Juan siempre lo recuerda que fue alumno de ella, la historia es la madre de la vida. Y te enseña. Y a mí me enseñan de ellos las cosas buenas, los errores que han cometido y que no debo cometerlos, y yo le enseñaré al que venga también lo mismo, o sea, las cosas buenas que se hizo en cada gobierno, y hay cosas que no se hicieron bien, pero de una vez por todas tenemos que tener la valentía y la humildad y la grandeza de reconocer que como seres humanos nos equivocamos. Y yo veo que a nivel nacional se la pasan echándose la culpa entre ellos, entre unos y entre otros, viendo quién tiene razón, y la gente lo que espera es una solución de la dirigencia política, y es lo que no está llegando. Entonces, creo que es una elección muy, muy importante para aquellos que amamos la democracia, que sabemos que la democracia es el sistema político que nos da la posibilidad de dialogar y consensuar para sacar adelante nuestro país. No la Argentina del odio, no la Argentina del que opina distinto es enemigo. Aquí los adversarios, los verdaderos adversarios nuestros tienen que ser los que son los de la gente, no el político que está al frente. En definitiva, enemigos, digo, adversarios políticos hay, bueno, pero acá he visto mucha mezquindad, mucha soberbia, una falta de autocrítica muy grande, y digo de todos los gobiernos nacionales. Y digo una falta de mirada federal desde que nació la patria. Ahora vamos a entrar al federalismo. Se llenan la boca hablando, pero esto nos pasó a todos. Sí, ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando que lo reconozcan al general Martín Miguel de Güemes, héroe nacional? Siglos. Bueno, lamentablemente nos cansamos de esperar. Nos cansamos de esperar los gobernadores del NOA y el NEA, y hay cosas que son irrenunciables, indiscutibles, y las vamos a pelear juntos, como región, porque las necesidades que tiene la gente no pueden estar atadas a la decisión política de un presidente. Nosotros no somos delegados de ningún presidente a nivel nacional, no lo fuimos, no lo vamos a hacer, y vamos a defender los intereses, en este caso, de los salteños. ¿Y usted, doctor Romero, cómo lo ve? ¿Qué conclusión le dejaron 40 años de democracia? El debe y el haber. Voy a tratar de... No es fácil resumir en pocos minutos 40 años, pero voy a hablar de lo que, obviamente, de mi punto de vista, de las cosas positivas, que son las menos, y después, obviamente, voy a hablar de lo negativo. Yo creo que lo positivo, esta etapa democrática nos permitió vivir en una importante libertad, digamos, en un grado de libertad bastante amplio, con algunos obstáculos para la libertad de prensa, pero en general, libertad, la defensa de los valores de los derechos humanos, creo que es una política de Estado, que algunos se apropian, pero de todos modos no hay que hacerlo la apropiación para una manera partidaria, pero sí para que todos estemos coincidiendo en eso. Argentina tiene un prestigio en esto. Se han ganado derechos en igualdad, desde la ley del divorcio,
hasta, ¿por qué no? Para mucha gente es libertad en matrimonio igualitario, ¿por qué no la interrupción del embarazo? Son expresiones que, aunque haya disidencia, significa sin duda una aproximación a los derechos y las libertades de muchas personas. Así que cuando alguien dijo la vez pasada que la democracia no nos dejó nada en 40 años, yo debo decir que creo que esas cosas sí nos deja la democracia. Nos dejó la convivencia política con sus más y sus menos, como dijo Gustavo, no hay mucho diálogo político por la grieta, pero tampoco hay violencia política. Yo digo que la única gran violencia política que hubo estos años que está irresuelta es la muerte de Fikal Nisman, por ejemplo. Eso fue una violencia política. No hay violencia política electoral. En Salta hemos tenido disidencias estos 40 años, incluso entre nosotros, pero nunca hemos intentado alterar la estabilidad institucional. Ese es el aprendizaje. Que en Salta era muy brava. Claro. Mi padre fue en el 87 el primer gobernador en terminar el mandato de 50 años. 50 años. Después, a partir de ahí, hemos todos disentido, a veces con mucha intensidad, pero ninguno intentó cosas que llegaron a pasar en Salta, tomar las casas de gobierno, o venir un golpe militar, o una intervención federal. Eso se ha evitado. Eso también es forma de convivencia. Las reformas constitucionales se hicieron con bastante consenso. La del 86, la del 86, digamos, que se hizo en Salta, después la del 96 creo que hicimos, que estuvo Juan ahí participando, la que se hizo hace un par de años, o sea, dentro de todo con bastante grado de consenso. Entonces, esa es la parte positiva. Lo que obviamente es negativo y nos frustra es que por ahí, en estos 40 años no hemos podido resolver cosas endémicas que tienen más de 40 años, como la inflación, gastar más de lo que se tiene, usar el Banco Central como si fuera una caja sin fondo, vivir con inflación, con pobreza. La pobreza en 40 años ha crecido. Esto es frustrante, obviamente. Entonces, uno entiende que venimos hace mucho más de 40 años equivocándonos en materia económica, haciendo cosas que no se deben, o repitiendo cosas que salen mal. La inflación no es la primera vez que tenemos. Los default, somos defaulteadores seriales los argentinos. Primero, gastamos más de lo que tenemos. Después, nos endeudamos. Después nos insultamos al acreedor. Y después negamos la deuda. Bueno, somos un caso perdido en el mundo. Entonces, cualquier reparación que se haga en el futuro necesita que tengamos alguna conducta un tiempo largo. Lo escuché que vino aquí, a Buenos Aires estuvo el presidente del Banco Central de Perú. Creo que está desde el 86. Sí. Acá ni los obispos están desde el 86. Somos muy locos en eso. Entonces, la estabilidad ya la tuvimos en la década del 90. Una ley que yo participé cuando se hizo, y participé de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central, y me opuse cuando el kirchnerismo derogó el artículo que impedía que el Banco Central financie a los gobiernos. Eso fue una reforma que se hizo en los gobiernos kirchneristas, que se votó, como se votó también mayoritariamente, aunque yo voté en contra, esa equivocada forma de expropiar YPF, cuando había soluciones mejores. Entonces hemos cometido errores, entre otras cosas por no dialogar. Y ahora nos encontramos en la paradoja que el kirchnerismo, después de 20 años, de los cuales gobierna 16, 4 no gobernó, pero gravitó, saboteó y tiró piedras. Pues son 20 años de cometer errores y hoy estamos como estamos, 40 o 42% de pobreza, inflación del 150%. Entonces la gente se cansó de todos, no solamente del kirchnerismo. Eso es lo paradójico. Entonces, hoy día estamos en una encrucijada que la gente, yo respeto el voto de la gente, que también se cansó de la estética kirchnerista, se cansó de la grieta, se cansó del plan de impunidad de la vicepresidenta, se cansó de la grieta, de la pelea, del enfrentamiento, y bueno, la gente votó otra cosa. Y hoy corremos el riesgo, si es que una postura moderada no triunfa, que tengamos que dilucidar entre la continuidad de un populismo, que ni siquiera digo de izquierda, un populismo a la venezolana o un populismo de derecha. Ese es el riesgo que tiene Argentina en este momento. Lamentablemente, pero bueno, la gente es la que elige, la gente es la que decide.
Bueno, el contador Cornejo le tocó ser gobernador de Salta también en un momento muy difícil y seguramente él también sacó conclusiones como ex gobernador, como ciudadano y durante el tiempo en que le tocó ejercitar la primera magistratura de la provincia ha tenido peleas realmente formidables para defender Salta. ¿Cómo ve hoy este proceso? ¿Qué conclusiones le dejó y sobre todo las consecuencias que tenemos hoy del sistema democrático? Eso no quiere decir, y te lo aclaro a vos, que cuando hablo de consecuencias estemos hablando de consecuencias malas. Lo acaba de decir con lujo de detalles el doctor Romero y también el gobernador Sáenz. Se trata de ser absolutamente objetivo para trazar el diagnóstico más preciso y más certero para saber cómo podemos modificar las cosas que vale la pena modificar. Gracias, Jorge, por la invitación. Realmente es un gusto estar en este programa, compartiendo con este lujoso acompañamiento de los exgobernadores y el actual gobernador. Yo creo que la democracia, como dice Juan Carlos, ha dejado aspectos positivos y también aspectos negativos. Coincido en muchos de los aspectos enunciados por Juan Carlos, como lo que refleja la democracia, que lo anunciaste vos. Creo que el emblema fundamental de la democracia es el voto universal, secreto y obligatorio. Ese voto que nació con la ley Sáenz Peña en el año 1912, lo aplicó por primera vez el país con la elección de Hipólito Yrigoyen, luego en el 22 con Alvear, el 28 con Irigoyen, hasta el golpe del 6 de septiembre de Uriburu. A partir de ahí desaparece la democracia porque es una democracia en chiste, el fraude patriótico y todo eso. Recién en febrero del 46 asume nuevamente a través de una elección democrática el general Juan Perón. Repite en el 52 y en el 55, el 16 de septiembre, es derrocado por la Revolución Libertadora. A partir de ahí se hace una caricatura de la democracia, con Frondizi no se lo deja participar al peronismo. En el año 62 se hace un intento de participación en una prueba, a ver qué pasaba. Al ganar el peronismo se anulan las elecciones, hay toda esa movida militar. En el 63 se lo elige al doctor Ilia, sin la participación en los cargos ejecutivos del peronismo, o sea que sigue la falta de democracia plena. Recién en el año 73 se elige nuevamente con el sistema democrático. Eso dura hasta el 76, viene la tremenda dictadura que dura hasta el 83. En el 83 vuelve la democracia y es la cual estamos participando. Que no es una democracia totalmente plena, va a ser plena cuando haya respeto de las instituciones y funcionen correctamente todas las instituciones. Va a ser plena cuando todas las leyes el plexo jurídico que define el funcionamiento del Estado sean elegidas o votadas por nuestros congresos, porque hoy tenemos una serie de leyes, por ejemplo, el sistema bancario que viene de la época del proceso de Martínez de Oz, o sea que hay varias cosas que todavía tienen que mejorar. Pero quienes hemos vivido el proceso de los golpes militares, las dictaduras, las persecuciones, la angustia de no saber si volvía a la casa, seguramente hacemos una valoración distinta de la democracia de la mayoría de los argentinos que hoy, con 45 años prácticamente, no han vivido en épocas de dictadura. Nosotros que la hemos vivido, evidentemente, valoramos muchísimo la democracia, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de tránsito. Ese tema realmente es altamente positivo. Más allá de los errores y procedimientos errados que podemos tener en la vida política, en la gestión de gobierno, porque somos una democracia joven, 40 años no es nada, es un suspiro en la vida de un país. Y también creo que hay algunos aspectos negativos. Yo creo que el aspecto negativo fundamental es la corrupción estructural del Estado. Ese es un tema que se han hecho muchos... ¿Hay un estado de corrupción en la Argentina? Absolutamente. ¿O son hechos aislados la corrupción? No, hay una corrupción estructural que se ha tratado de eliminar por una serie de medidas, de leyes,
pero que desgraciadamente no se cumple como tiene que ser. Y eso lo sabemos todos, ¿no es cierto?, en la Argentina, y creo que ese es el mayor déficit que tiene la democracia. Y eso trae aparejado una serie de consecuencias, como por ejemplo la imposición del poder político sobre el poder judicial, que realmente daña muchísimo el funcionamiento del Estado. Creo que para señalar una causa que es la más importante que me parece a mí, que es el aspecto negativo que no se ha logrado solucionar. Creo que los otros aspectos son ciertos, la inflación, entonces son problemas coyunturales que necesariamente en algún momento se tendrán que solucionar, pero el tema que nos corroe y que realmente produce un grado de daño tremendo en el Estado, en el funcionamiento del Estado, es el sistema de corrupción. Porque además la corrupción baja y se ramifica por todos los sectores. Hoy uno va, para y estaciona el auto. Usted se va a otra estación a otro lado, no, entonces deme 100 pesos nomás y no le doy la bolotita. Eso, la corrupción a nivel, digamos, más bajo hasta el más alto, es decir, es un proceso que desgraciadamente, y no es de ahora, ¿no? Este es un proceso que viene creciendo, que es lo que yo digo, viene creciendo a través del tiempo y la democracia con sus mecanismos institucionales no ha logrado frenar. Bueno, eso es muy importante lo que atinadamente manifiesta Hernán Cornejo. Por eso le preguntaba la diferencia entre un acto de corrupción y un estado de corrupción, que es lo que tenemos hoy acá en la Argentina. Hay una cosa que también los une a los gobernadores presentes aquí, ¿no? Probablemente el contador Cornejo no, pero ambos han sido activos participantes no solamente de la vida democrática de Salta, sino también del país. Les ha tocado ser candidatos a vicepresidente de la Nación, a presidente de la Nación, y el país reconoce en estos rostros a baluartes democráticos en ese sentido. ¿Cuál será entonces la valoración que tiene un hombre como Juan Manuel Urtubey, que sigue hoy dando que hablar en la política nacional y es un hombre que condujo la provincia de Salta durante 12 años? ¿Cómo lo ves, Juan? Mira, lo primero que quiero, agradeciendo la invitación y agradeciéndole al gobernador y a los colegas exgobernadores que participemos de esto, lo damos como algo hecho, 40 años de democracia, y bien se dijo acá, es algo dado para una persona de 50 años para abajo que está acostumbrado a vivir en democracia. Planteamos que es algo dado, ponele, habrá que ver si efectivamente sucede así, esperemos que sí, que sea algo totalmente natural. En la provincia de Salta, Juan Carlos lo planteó, nosotros nos caracterizamos hasta el 83 por una inestabilidad institucional que realmente generó muchísimos problemas a Salta. Y desde el 83 a la fecha, responsabilidad de los que están acá, de Roberto Romero, del capitán Ulloa y de todo el sistema político, hemos sido la provincia del norte argentino que ha sostenido mayor institucionalidad. Esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque eso permite que muchas de las cosas de las cuales estamos hablando puedan bajar capilarmente a la sociedad. ¿Estamos viviendo plenamente en ese estado democrático que queremos vivir? Claramente no. El saldo en términos de desarrollo regional de la Argentina es realmente muy negativo. Nosotros no hemos crecido, lo decía Gustavo, no estamos generando, cuando uno se sienta y evalúa los datos de desarrollo de la Argentina, la brecha inclusive es cada vez más grande, no cada vez más chica. Porque la forma de crecer es poner más acento en los lugares de menor desarrollo relativo, no en los de mayor desarrollo relativo. Exactamente al revés de lo que se hace en la Argentina. En eso tenemos un déficit. Ninguno de nosotros lo ha podido hacer. Y lo hemos hecho, tratado de hacer a nivel nacional, a nivel provincial, lo que sea. No lo hemos logrado. No tuvimos las herramientas, no pudimos, no sé. Tenemos que seguir insistiendo. ¿Será porque se gobierna para ganar elecciones y no para quedar en el bronce? No, ¿sabes qué pasa? El problema central es que el sistema institucional argentino está plantado en una lógica
que distrae definitivamente la atención de la necesidad de desarrollo y crecimiento de la Argentina. O sea, la crisis de representación que está viviendo Occidente, que está viviendo gran parte del mundo, se ve profundamente visible en la Argentina, porque aparte de eso tenemos malos resultados. Pero partamos de la base que el mundo está viviendo una fuerte crisis de representación. Y eso nos obliga a redimensionar la lógica democrática. ¿Por qué hoy la gente cree que nosotros hablamos otro idioma y que el debate político no tiene nada que ver con lo que está pidiendo la gente, y la gente se va a otro lado? Porque claramente tenemos que empezar a entender que hay una nueva lógica de representación. Y eso, en la medida en que no logremos el nivel de federalismo económico, que es la posibilidad de desarrollo, o sea, más allá de discutir que nos manden más o menos plata a nivel nacional, lo que hay que discutir es si instalar una pyme o una empresa productiva en Salta tiene la misma productividad y competitividad que hacerlo en el conurbano de Buenos Aires. Ese es el gran desarrollo nacional. Eso es lo que nosotros tenemos pendiente. ¿Cuál y es eso el es la problema? pobreza. Estamos a y 1.600 kilómetros, No, estamos lejos de visión. Yo creo. Es la falta de federalismo. No, y decisión política. La asimetría de los estados provinciales es muy grande. Pero si también, no se hace un programa de convergencia a los efectos de igualar, ¿no es cierto?, las posibilidades de crecimiento y desarrollo, no se va a lograr nunca. es muy difícil porque, bueno, esto nos ha pasado a todos. Gobernar no es fácil y gobernar en el norte es mucho más difícil. El otro día escuchaba un candidato a presidente que evidentemente no conoce la geografía argentina y las necesidades que hay en Argentina. Dice, cada provincia con lo que produce con el PBI se autoabastecerá. Bueno, está bien, pero cada provincia no tiene las mismas oportunidades y las mismas obras de infraestructura que tienen en el centro del país. Ahora, si hubiese crecido Argentina de manera simétrica, federal, como corresponde, como dice, bueno, tendríamos vías férreas, tendríamos salida del corredor bioceánico, tendríamos las mismas posibilidades que tienen ellos. A nosotros el problema que tenemos central en el norte es la logística. Es, como decía Juan, para hacer competitivos nuestros productos con los productos del centro del país, es imposible, porque el solo hecho de llevarlo ya... Pero eso quiere decir allá, entonces que estamos condenados por la geografía. No, estamos condenados si no nos ponemos firmes. Porque yo no me voy a resignar, ni ningún gobernador, ni ningún dirigente político del norte puede resignarse a que tengamos Salta y el norte, que es una tierra de grandes oportunidades, y sobre todo hoy que el mundo demanda todo lo que tenemos, de no poder hacerlo. Pero es cierto, ¿qué industria se va a instalar en Salta si tiene que pagar 3 veces más el gas, 3 veces más el flete, 3 veces más la luz, 3 veces más el combustible? Y el sistema de transporte es lo más claro. El sistema de transporte público es lo más claro de la inequidad y de los privilegios que tiene. La Argentina no empieza y termina en la General Paz, pero ahí se queda en el AMBA, se queda casi el 80% de los subsidios al transporte. Y bueno, porque a la gente le importa el tema electoral. Correcto. Por eso, ahí está. Pero hoy, sí, una persona humilde que vive en Norte Grande paga la luz y el gas 3 veces más que una persona que vive en Recoleta o en Puerto Madero. Con el gas de Salta. ¿Cuánto tiempo? Hemos subsidiado con el gas de Salta 15 años a los consumidores del Barrio Norte. ¿Y qué nos quedó a nosotros? Que no haya gas. Y que no haya agua, y que no haya ruta, y que no haya nada. El gas de Salta, durante todo el gobierno kirchnerista, se pagaba después de la especificación del 2003, se pagaba mucho más barato. $1, $1, $1, importado. Importado Bolivia 8. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El barato se lo vendíamos a los grandes centros urbanos y el caro a los industriales. Y así pasaron 20 años y no hay gas. Y Campo Durán está cerrado. Y le voy a dar otro ejemplo tremendo de lo que es el centralismo, que es una visión cultural. No es dos tipos que se juntan a perjudicar. Primero, no va a haber una provincia próspera si no hay un país próspero. Y ya tenemos el primer inconveniente. Argentina viene cada vez peor a 70 años o 50 años. Cada vez peor. En el 73, que nos parecía que estaba todo mal, no teníamos deuda externa y la pobreza era el 7%. Y éramos jóvenes nosotros y nos parecía que estaba todo mal, después que se murió Perón. 6.000 millones de deuda externa. 6.000 millones de deuda externa y 6% de pobreza. Somos el país que menos creció en el mundo en los últimos 50 años. Entonces no podemos tener una provincia rica y en los últimos días no crecimos nada. Y le doy otro ejemplo de centralismo. Al final del gobierno de Menem
hubo un plan que se llamó Laura, que era de autopistas con la plata del combustible, con impuesto al combustible que ya existe. Era un fondo, y entonces, como gobernadores, nos pusimos a discutir qué era el plan Laura. Y al final era obviamente una reedición de los ferroviarios, que era llevar toda la ruta a Buenos Aires. Y lo discutimos y lo cambiamos. Y fuimos al concepto ese de que hay que unir las zonas productivas, de que hay que alentar las zonas más pobres, y logramos modificarlo. Cuando presentamos la ley, Menem ya estaba por ir, no tiene tanta fuerza. Digo nombre y apellido, Corach, senador y en esa época ministro de Buenos Aires, de Capital Federal, se opuso. La provincia de Buenos Aires, con Pierri, presidente de la Cámara de Diputados, se opusieron porque, por el egoísmo de decir, nosotros los bonaerenses y los porteños somos los que más contribuimos a ese impuesto, porque son los que más autos tienen, y vamos a repartir la plata al interior. Murió. Pasaron 20 y pico de años, 30 años, y estamos en la misma. Entonces, tiene que haber una gran decisión política. Un país que crezca y discutamos, para eso necesitamos también que los legisladores tengamos una visión común. Yo creo que nosotros tenemos la obligación, como los que somos legisladores, de salir del marco de que si somos oficialistas opositores, para decir, bueno, juntemos una masa crítica en diputados y senadores que defendamos lo razonable, que defendamos el campo, que defendamos el federalismo. En esa idea estamos trabajando unos cuantos para ver si el año que viene podemos encarar ese modelo que no nos mande la disciplina partidaria a votar a favor o en contra siempre de algo y no construir. Me tengo que ir a una pausa ahora, pero antes te dejo picando, la dejo picando acá en la mesa. Yo al comenzar el programa decía que los países más prósperos, más ricos, más saludables en el mundo se desarrollaron en democracia. ¿Por qué no le pasa eso a la Argentina? ¿Qué diagnóstico podemos elaborar? ¿Por qué somos al revés? La pausa y vengo en un minuto. Más que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, padre. La Dirección General de Rentas sigue sumando servicios. Paga tus impuestos de forma rápida y sencilla. Incorporamos el código QR. Podés realizar pagos electrónicos a través de billeteras virtuales con tu saldo disponible. Están incluidas todas las billeteras virtuales reconocidas por el Banco Central de la República Argentina y los QR bancarios. Conocé más beneficios en www.dgrsalta.gov.ar. Dirección General de Rentas, a un clic de distancia. Gobierno de Salta. Más que un equipo, una familia.
es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro. La Dirección General de Rentas sigue sumando servicios. Pagá tus impuestos de forma rápida y sencilla. Incorporamos el código QR. Podés realizar pagos electrónicos a través de billeteras virtuales con tu saldo disponible. Están incluidas todas las billeteras virtuales reconocidas por el Banco Central de la República Argentina y los QR bancarios. Conocé más beneficios en www.dgrsalta.gov.ar. Dirección General de Rentas, a un clic de distancia. Gobierno de Salta. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Paira. Muy bien, señores, estamos en Brújula Política para no dormir, evocando, conmemorando 40 años de democracia con hombres que son o han sido y lo siguen siendo el soporte democrático que tuvo Salta para su desarrollo en plenitud de una democracia republicana, representativa y federal. Mirá los conceptos que voy tirando a modo de que vayamos recapitulando. Democracia republicana. ¿Qué será el republicanismo, no? Antes de irme a la pausa, decía, ¿por qué los países, muchos países del mundo, por no decir todos, se desarrollaron en democracia? No hay ningún país que haya sido totalitario que hoy sea un país próspero en el mundo. Y los que lo fueron, en su principio, fueron democráticos y después se convirtieron en antidemocráticos, hoy son pobres. Entonces, ¿por qué razón la Argentina funciona a la inversa? ¿Qué es lo que nos mueve a tener ese tipo de comportamiento dinámico, perverso, que a 40 años hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué yo antes era más rico que ahora? ¿Por qué Alfonsín se fue 6 meses antes con una hiperinflación? ¿Por qué a De la Rúa le pasó lo que le pasó? ¿Por qué hoy estamos en el estado en que estamos? ¿Por qué si tengo trabajo no puedo llegar a fin de mes? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué tanto discurso? ¿Por qué tanta promesa si en verdad yo sigo siendo cada día peor? ¿Sabes cuál es el problema? En la Argentina desafiamos hasta la ley de gravedad. Nosotros vivimos en un país que sistemáticamente destruye la actividad económica y le genera cada vez más presión al Estado para gastar más. Si vos destruís la actividad económica, tenés menos recaudación, y si aparte generás más gasto en el Estado, te pasa lo que le pasa a la Argentina. Entonces, el problema es que tenemos que madurar en ese sentido. Hay que reconstruir un contrato social que está roto en la Argentina y tenemos que actuar con responsabilidad. La responsabilidad fiscal no puede ser una cuestión ideológica, es una base sobre la cual tenemos que trabajar. Hay que ir, el perfeccionamiento, entre comillas, de la democracia en la Argentina es empezar a elevar los pisos. El piso está bien, no nos matamos entre nosotros, bueno, buenísimo. Segundo piso,
empecemos a vivir sin gastar más de lo que tenemos. Por ejemplo, empecemos a elevar los pisos en términos de respeto a las instituciones para que pueda haber algún nivel de previsibilidad. Pero para en que no sea Argentina. una alquimia, ustedes gobernaron, ¿se puede manejar bien el tema del equilibrio fiscal? ¿O con el afán de darle todo a la gente, todo lo que la gente pide, uno a veces dice, bueno, tengo que conceder y para eso tengo que crear un déficit fiscal? ¿Se entiende la pregunta? Sí, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es difícil, pero nosotros, si vos tomas punta a punta, somos de las provincias de mejor comportamiento fiscal de la Argentina. Yo tuve superávit El fiscal problema 12 años. el déficit Él fiscal no pudo es a nivel porque nacional. fue una época muy brava de Alfonsín, donde el déficit era tremendo. Pero también así perdimos la elección en 2007. No siempre premia eso. Y él hace el equilibrio entre tratar de bajar el gasto y no chocar con la gente. Entonces, no es fácil, porque el país no crece. No podemos ser prósperos si el país cada vez más pobre. Ese es el problema. Hay que entender que lamentablemente... Sí, no. No, te decía, lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es que hay que discutir para ser un país federal. Las provincias no tenemos herramientas de política económica, porque gran ¿Cuáles parte, serían, por ejemplo? esencialmente hoy el 75% de la carga tributaria en la Argentina es federal, no provincial. Entonces lo nuestro es marginal. Vos podés sentarte y discutir y todo el foco se pone, digo, la resolución a los problemas de la Argentina es bajar los impuestos provinciales. Bárbaro, lo bajemos. ¿Por qué no discutimos los nacionales? Claro, bajemos el IVA. Entonces la Argentina, si nosotros podemos empezar a tener mayores, porque yo no estoy planteando dennos más plata a las provincias, no, asumamos nosotros también responsabilidad fiscal, entonces nosotros recaudemos, entonces vamos a poder tener nuestra política, como otros países federales en el mundo, de que nuestro Estado tenga menor carga tributaria que otro, entonces aliente inversiones, o que tenga mayor carga tributaria pero te dé más servicios, o sea, pero que puedas tener herramientas de política económica, no las tenemos, ninguno de nosotros las tenemos. El 75% de ingresos que vienen de afuera. Apenas podemos, haciendo eficiencia, recaudar máximo el 25%. Hay provincias que recaudan menos, pero Salta está más o menos en el promedio del 25%. Pero el 75% dependemos de la coparticipación. De una coparticipación que en el año 94, en la última reforma, quedó que se iba a replantear y nunca se hizo. Pero ahí el problema es que tiene que ponerse de acuerdo todas las provincias. Y bueno, si vos querés replantear y reformular algo, algo le vas a quitar a una para darle a otro. Bueno, hay que quitar a la nación. Nosotros, hay que quitar nosotros discutir la primaria, lo que nos pasa, lo que nos pasa a todos. Discute capital federal con Buenos Aires. Y se saca, cuando llega uno, le saca uno, cuando llega el otro, y después nos quieren meter a todo en medio de la pelea. Los impuestos directos les corresponden a las provincias. Son facultades no delegadas cuando se armó nuestro país. Se delegó medio de prepo cuando fue la crisis de la década del 30, digamos, que salió la ley de emergencia de rédito y todo eso. Entonces de ahí se creó todo el sistema de coparticipación y todo, pero a veces la nación dice, nosotros le damos la coparticipación. La coparticipación es de la provincia. Ellos se quedan con demasiada parte de esa coparticipación. O sea que hay una interpretación al revés de lo que es el tema. Efectivamente. Porque los estados subnacionales, que son las provincias, son preexistentes a la nación. Claro, las 14 provincias. Las provincias delegan en la nación. Claro, no delegaron el cobro de los impuestos directos. Y eso es lo que pasa, que bueno, eso es lo que hay que rediscutir. Realmente estamos, en la ley que nos rige es una ley de ya hace casi 100 años, que ha sido modificada, tachada. Entonces, la evasión y la ilusión que tiene el sistema impositivo nuestro es superior al 50%. Claro. Entonces la única forma es hacer una reforma con los sistemas que tenemos hoy, los sistemas informáticos que cambian totalmente lo que era hace 100 años. Entonces, ampliar la base contributiva, bajar los tributos, es el ABC del tema. Exactamente. Y por supuesto, la buena administración después. Juan Carlos, un tema central, ¿no? Si la Argentina no crece, estamos en el orto. La Argentina tiene que desarrollarse y crecer, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos que dejar de castigar la actividad productiva en la Argentina. Por eso, pero tiene que haber un fuerte acompañamiento a las provincias que hoy día tienen lo que el mundo demanda. Si el país sigue teniendo esa visión centralista y federal, y todo, nos complica
completamente. Y si anulamos el Estado y cada uno vive con lo suyo, es peor. No, es que primero hay que darle la oportunidad de que crezcan. Para que crezcan se necesita de que haya una visión federal. Yo digo, no creo en los salvadores mágicos, ni en los falsos profetas, ni aquellos que vienen a decir que la mano mágica del mercado va a resolver el problema. Tampoco creo que el Estado se deba hacer cargo de todos los problemas que tiene la gente, pero seamos claros, hay lugares donde no veo a ningún privado dando educación y salud, o sea, salud pública, educación pública. El Estado debe hacerse cargo en lugares donde no llega de ninguna manera. Pero que son obligaciones irrenunciables que tiene el Estado. Pero aparte uno escucha barbaridades que hablan claramente de una persona que vive en una zona absolutamente urbana, donde no tiene ningún tipo de necesidades, no hay falta de agua, no hay falta de luz, no hay falta de cloaca, no hay falta de nada. Si recorres el norte te das cuenta, y no solamente el norte, todo el país, salvo Buenos Aires y Capital Vámonos Federal, a la Patagonia. Salvo Capital Federal. Bueno, pero para eso, ¿qué necesitamos? Que haya un presidente y que haya dirigentes políticos nacionales que se sienten en una mesa de unidad nacional para redistribuir primero los ingresos que tiene el Estado y darle la posibilidad de crecimiento. Yo estoy seguro que el norte argentino va a ser el motor productivo, industrial, minero y de todo, porque es lo que la gente Bueno, pero a ustedes les tocó liderar el norte. Bueno, pero no es fácil. Juan Carlos, desde Roberto Romero hasta el día de hoy. No es fácil. Económico, uno hace lo que puede, tiene un techo y un límite. Lo malo de la etapa que viene, el riesgo que viene, es que pueda suceder lo que dice Gustavo, ideas mesiánicas que no nos lleven a ningún lado. Pero la otra contracara es más kirchnerismo por 8 años más. Ese es el problema del riesgo argentino. Si no logra lo que hoy aparece como una tercera posición, porque Schiaretti no creció, Cambiemos salió segundo. Si no hay una postura moderada, estamos en esa dicotomía tremenda en Argentina. O un populismo de derecha, o más kirchnerismo por 20 años más. No, yo creo que ahí es lo que hay que ponerse de acuerdo, es decir, yo creo que Massa no es kirchnerismo. Pero el kirchnerismo se cambia el rostro. La dirigencia política. Mirá, lo inventaron primero Néstor, después apareció Cristina, después lo inventaron a Fernández, como volvemos cambiado y volvemos mejorado. Y ahora aparece la magia de Massa, que es de la agrupación Demos. ¿Qué damos? Bajemos impuestos. ¿Qué más damos? Nunca lo escuché decir que bajamos un impuesto. Me agarró el país como pero nadie decía que ya explotaba. Nadie está explotado. Bueno, pero también lo explotó Macri. Más allá de eso, ahí empezamos la discusión. El país está explotado. Estamos en convivencia. No. Pero está buena la discusión. Está buena la discusión, pero lo que decía Juan Carlos. O sea, acá nos quejamos, pero alguien tomó la deuda. Por eso, pero vamos, alguien tomó la deuda. Pasó todo eso horrible. La deuda con el Fondo Monetario. No es ni el 10% de todo lo que debemos, Gustavo. Yo les digo una debemos cosa, 400.000 millones. Macri tomó 40 y PF lo costó 25. Siguen discutiendo y timbiando la Argentina otros intereses que no tienen nada que ver con los intereses de esta Argentina federal que nosotros representamos. La discusión de hace tanto tiempo en la Argentina son de tipos que viven a más de 4, 5 o 10 kilómetros a la redonda. Ese es el problema. Claro. Nosotros necesitamos un país ¿Quién federal. ¿Quién destruyó el peronismo? Usted que tiene más historia. ¿Quién destruyó Juntos por el Cambio? Macri. Ah, perfecto. Totalmente de acuerdo. No estamos de acuerdo. Porque creo que si el kirchnerismo ha sido el cáncer del peronismo. Exactamente. Bueno, pero por el hecho maldito del peronismo. Ahora lo escuchás a Macri que son los mismos que Perón ha echado de la plaza. No, todavía no terminó la elección. Entonces digo, acá hay dos personas, y acá es donde está el problema de la dirigencia nacional y a donde tenemos que estar todos de acuerdo, de que más allá del peronismo, más allá del radicalismo, que son partidos históricos y todo, tenemos que empezar a respetarnos entre nosotros y que tanto Cristina con el peronismo como Macri con Juntos por el Cambio, yo lo escucho a Macri diciendo que tiene muchas posibilidades de ganar Milei, evidentemente está viendo de que no hay posibilidades de que gane, o sea, veo que se acomodan de acuerdo a la ocasión y no me parece bueno. No me parece bueno, por eso nosotros... Yo tengo lo más, nosotros me hacen la contra, ¿sí? Sí, no. Bueno, todos los que estamos acá siempre hemos dicho que no somos delegados nacionales de ningún gobierno. Bueno, eso lo hemos aprendido de Güemes. Güemes nos ha enseñado que muchas veces del Poder Central se le daban órdenes y que no había que cumplirle. Y gracias a eso hoy hay nación. Gracias a eso hoy hay nación.
información. porque no le hemos hecho caso, porque Tal si cual. tenemos que hacerle caso a los que están allá que no conocen Salta, no conocen las necesidades y la geografía del norte, estaríamos... Se me va el tiempo. ¿Se consultan a veces entre ustedes? No, ¿Tiene que tomar alguna decisión charlamos, seria? excelente relación. Ya hablamos. Gracias. Pero se comen un asado, por ejemplo, ustedes cuatro. Estamos cortos de invitación. Estamos cortos de invitación. Estamos medio vegetarianos. Claro. Me parece que el gobernador Porque debería la gente tomar se iniciativa. pregunta. El gobernador está poco invitador. ¿No es invitador el gobernador? Debería invitar a Magma. Estoy corto de tiempo. Invitado. Estoy corto de tiempo. Estoy cortito de tiempo. Es cierto, invitado más. Ha sido 3 años y medio un poquito difícil, ¿no? Pandemia. Bueno, pero él tuvo 12 años, crisis vos todavía 4. Por eso, pero él a mí me dijo, mira, hasta marzo siempre es complicado, todo. No me llovió, se me secó el litilluro, vino la pandemia, Claro. nada que ver, esto me pasó todo. Ya te va a llover, ya te va a llover. Bueno, Ya te va a me llover. tengo que ir. Gracias, Jorge. Les quiero agradecer otra vez a todos ustedes que estén frente a Salta. Te recuerdo que esto se va a emitir por 2 canales. Entren a mi canal de YouTube, Jorge Calvo Oc, si lo quieren ver de nuevo y a cualquier hora. Ex gobernador Romero, un placer tenerlo. Espero que no hayamos aumentado la confusión. No, ex gobernador Hernán Cornejo, lo mismo. Gracias un a usted. placer. Ex gobernador Juan Urtubey, lo mismo. Y gobernador doctor Gustavo Sáenz, un placer. Gracias, Gracias, Jorge. Jorge. Gracias. Muchísimas Y gracias. como Y siempre gracias a te todos. digo, para jamás perder el rumbo, brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.